Juez de Oaxaca concede suspensión contra omisiones en la estrategia del coronavirus. Bueno, pues como se escucha, en estos días se hizo público que el juez primero de distrito de Oaxaca concedió una suspensión oficiosa y de plano, esto en razón de lo que se considera una fallida o ineficaz estrategia que se ha implementado en torno al coronavirus. Como parámetro, tenemos en primer término una nota que publica Animal Político y esta es del 14 de marzo del 2020 y está elaborada por Alberto Pradilla. En la nota se dice lo siguiente: Gobierno de AMLO tiene 3 días para informar sobre planes para prevenir el coronavirus. Juez. Un juzgado de Oaxaca concedió un amparo contra la falta de implementación de medidas y acciones necesarias para detectar y evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Ya en el desarrollo de la nota se señala: el juzgado primero de distrito de Oaxaca concedió el jueves 12 de marzo una suspensión de oficio contra lo que el demandante considera la falta de implementación de medidas y acciones necesarias, falta de aplicación de medidas sanitarias, falta de adopción de medidas de contención, falta de emisión de medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en territorio nacional. Señala más adelante que el amparo tramitado dentro de el expediente insta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a informar en el plazo de 3 días sobre las medidas previstas para la contención, prevención y detección inmediata de personas infectadas a fin de evitar la propagación del virus COVID-19 y preservar la vida de la parte quejosa. En caso de no responder favorablemente a esta suspensión, las autoridades interpeladas serían derivadas al Ministerio Público por si hubiesen cometido un delito que está penado con entre 3 y 9 años de cárcel según el artículo 262 de la Ley de Amparo. El recurso judicial fue promovido por el abogado Artemio Hernández Hernández. Citan parte de su entrevista donde dice: surgió el tema del amparo por omisión del gobierno federal. Me he percatado que en todo lo que tiene que ver con aeropuertos, autobuses, no existe un tema de prevención y seguimiento. Pareciera que no ha pasado nada, aseguró en entrevista Animal Político. Señala también o cita parte de lo que se señala en este caso. Y se refiere: este juicio de amparo fue promovido por la falta de implementación de medidas y acciones necesarias, falta de aplicación de medidas sanitarias, falta de adopción de medidas de contención, falta de emisión de medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en el territorio nacional, así como la falta de estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones del COVID-19. Explica la suspensión que viene avalada por José Antonio Suárez Gómez, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, en funciones de juez de distrito. Hernández explicó que tiene interpuestos 7 amparos, de ellos 2 han sido ya desechados y este aceptado. La iniciativa está dirigida a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, al Consejo de Salubridad General, dependiente del presidente, al secretario de Salud, al director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud y el director del Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno Federal. Esta misma semana, el Juzgado Tercero de Distrito de Oaxaca ya desechó 2 amparos similares a este, argumentando que los impulsores no tenían interés legítimo. Pero Hernández rechaza este argumento. Parece que tengas que contagiarte de coronavirus para poder presentar un amparo, afirma. Será ese mismo juez el que tenga que abordar este nuevo expediente. Se estima que la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso corresponde conocer por razón de turno al juez tercero de distrito en el estado de Oaxaca, en virtud de que los actos aquí reclamados se tratan de los mismos que fueron señalados en el juicio 251/2020 de su índice. La resolución no ve problema en que el juzgado observe nuevamente este asunto, ya que según indica en su anterior resolución no entró al fondo del asunto. El gobierno, a través de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha descartado declarar un estado de emergencia y ha difundido las medidas aplicadas hasta el momento. Y citan parte de su conferencia donde dice: hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de respuesta tenemos contempladas las posibles
posposiciones, reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que se hagan sin una base técnica. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirven. Cuando hay que aplicarlas, habrá un desgaste económico y social. Hasta el momento México ha detectado 26 casos. Todos los contagios estarían vinculados a viajes previos a zonas de riesgo como Italia o España. Eso es en esencia lo que señala esta nota. Y bueno, pues en este caso, afortunadamente el juzgado primero de distrito sí conoce de medidas proactivas en materia de transparencia, y con base a ese número que proporciona Animal Político, pues en sí se puede localizarse ese amparo. Y efectivamente se trata del juzgado primero de distrito en el estado de Oaxaca, bajo el número de expediente 290/2020. Y la fecha de presentación tiene del 12 de marzo. Se señalan actos omisivos. En acto reclamado específico se señala falta de estrategia nacional, amparo de naturaleza administrativa. Se señalan como artículos constitucionales violados. Aquí nada más refiere dos, el primero y el cuarto. Se señala que es el día 13 de marzo, ya cuando se dicta la correspondiente suspensión. Y bueno, pues aquí en la resolución se advierten algunos aspectos que se pueden considerar relevantes, y pues en esencia se señala lo siguiente: San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, 12 de marzo del 2020, con el escrito de demanda promovido por... Se censura el nombre, pero bueno, ya la nota de Animal Político dice quién lo interpuso. Formes expediente impreso y electrónico. Registres en el libro de gobierno bajo el número 290 del 2020. Previamente, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede incidir en la vida de la parte quejosa, se concede la suspensión de oficio y de plano de los actos que reclama, consistente en la falta de implementación de medidas y acciones necesarias, falta de aplicación de medidas sanitarias, falta de adopción de medidas de contención, falta de emisión de medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en el territorio nacional, para el efecto de que las autoridades responsables otorguen las medidas necesarias, entre ellas de contención, prevención y detección inmediata de las personas infectadas, a fin de evitar la propagación del virus COVID-19 y preservar la vida de la parte quejosa. Sobre este punto hago un paréntesis para efectos de señalar, para quienes no conocen a fondo lo que es la materia de amparo, pues el artículo 15 es el que hace referencia a que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, fuerza armada o fuerza aérea, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona a su nombre, aunque sea menor de edad, y que en estos casos el órgano jurisdiccional decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Y una vez lograda la comparecencia, bueno, habla de lo relativo a la ratificación. Después señala un supuesto de si no se logra la comparecencia, entre otras situaciones. Posteriormente, el diverso artículo al que se hace referencia, esto es el 126 también de esa ley de amparo, pues va íntimamente relacionado con lo que señala este artículo 15 de la ley de amparo, pero pues ya hace una descripción un poco distinta. Parte señalando que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos, y se recitan los relativos a ese artículo 15 de la ley de amparo, dentro de los cuales, pues para efectos del presente caso, obviamente el que se estaría destacando como hipótesis normativa es aquellos que importan peligro de privación de la vida. A lo mejor puede ser un poco desplazado el tratar de forzar la presencia y existencia de dicho virus con respecto a dicho supuesto, sin embargo, pues bajo una perspectiva muy garantista no suena tan descabellado.
Y bueno, señala que en este caso la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en términos del derecho agrario. Bueno, ese sería ese aspecto. Y continuando con la resolución, después de citar estos preceptos y de citar esas condiciones, señala lo siguiente: con motivo de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de 3 días haga del conocimiento de este juzgado la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión decretada, debiendo remitir vía electrónica. Apercibida de que no hacerlo, su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción 3 de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Aquí nuevamente es necesario hacer un paréntesis para efectos de hacer mención exactamente qué es lo que prevé ese artículo 262 de la Ley de Amparo, y pues que, como lo señala este punto, trata de los delitos previstos en la Ley de Amparo, y siendo la fracción tercera nos señala lo siguiente: se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que, con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que pudiera incurrir. Eso es lo que se señala. Y bueno, pues más adelante esta misma resolución, donde se concede la suspensión, señala lo siguiente: ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario verificar si este juzgado tiene competencia legal para conocer la misma. Y cita nuevamente los motivos por los cuales fue interpuesto el amparo, y señala que se advierte que se encuentra en trámite un amparo bajo esa misma petición o bajo esa misma tesitura ante diverso juez de distrito, y ya se hace el pronunciamiento respectivo a que en todo caso sería este órgano jurisdiccional quien debería de resolver y tomar en consideración dichos aspectos. Ya el resto de la resolución se basa principalmente en ese tópico relativo a la competencia. Finalmente, algo que también consideraría relevante destacar es lo relativo a que también la propia Ley de Amparo establece en los artículos 206, 207, 208 y 209 es el capítulo dedicado al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Entonces también incluso sería necesario verificar ese tipo de aspectos para ver qué pudiera llegar a acontecer con la dinámica bajo la cual se pretenda dar cumplimiento con esa suspensión. Y aquí lo que resultaría relevante destacar que ese primero de los artículos, el 206, señala que este incidente procede en contra de las autoridades responsables por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso de defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Aquí claramente la hipótesis que pudiera llegar a ser considerada es esa primera parte, donde hay una persona agraviada por el incumplimiento de la suspensión, en este caso de plano, y habría que ver cuál sería ese incumplimiento que se pudiera llegar a dar. Se señala que este incidente se puede promover en cualquier tiempo mientras no se cause ejecutoria la resolución que se dicta en el amparo, que se promoverá ante el juez de distrito, y señala una serie de reglas bajo las cuales se tendrá que tomar en consideración. Y finalmente el 209 refiere que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión o que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o con notoria mala fe,
El órgano judicial en su resolución la requerirá para que en el término de 24 horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o en su caso que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el